decir que Charo Blanco lleva desde 2015 colaborando con esta escuela, formando a las familias, que nuestra experiencia ha sido súper grata. Y ella es psicóloga y terapeuta infantil, está especializada en traumoterapia infantil juvenil sistémica. Y tiene esos dos puntos, la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Entonces, es muy buena docente y ya las personas que la conocen vuelven a repetir los cursos. Es muy Pues positivo que además conforme pasa el tiempo las familias son cada vez más conscientes, ya no de que necesiten un acompañamiento psicológico, sino que necesitan herramientas, que necesitan saber por qué les pasa esto a estos niños y tal. Y esto yo lo he visto que ha ido increciendo en los últimos años y la verdad es que para mí es gratísimo, o sea, es que hace mi trabajo muchísimo más, no sé, más práctico, ¿no? Y como más utilidad. Yo me gustaría empezar comentando cómo he diseñado y estructurado este curso. Como ha dicho Fina, hemos estado varios años dando el curso de Historia de Vida. Este curso, digamos que es un poquito más especializado. Cuando empezamos a hablar de trauma, ya es como que la cosa se pone más seria. Pero para mí era fundamental y de hecho la propuesta vino de ellos, del observatorio, pero para mí era muy importante empezar a hablar a las familias, no solo a los profesionales, de lo que es el trauma. Sobre todo por desdramatizar la palabra trauma, porque siempre que hemos oído hablar del trauma hemos visto o hemos pensado en niños o en adultos como muy, muy dañados, ¿no? Como casi que ya no tenían solución. Y entonces, bueno, yo lo primero que quiero deciros hoy aquí es que el trauma está muy unido a casi todas las personas que estamos aquí y a casi todas las que están por venir, porque todos hemos vivido episodios traumáticos en nuestra vida. Entonces, cuando yo me planteo el curso, los contenidos, el nivel y tal, pensé ir de menos a más. ¿Y esto qué significa? Pues que habrá algunos de vosotros que hayan leído libros, que hayan asistido a otros cursos y tal, y que hay muchas de los contenidos y muchas de las pautas que vamos a hablar aquí, pues que ya les suenan. Y luego habrá, porque son 108 familias, y luego habrá muchos otros, pues que bueno, pues no hayan leído, no hayan podido asistir a cursos y tal, y es como hay que empezar desde un nivel más bajo. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo entre Fina y yo, porque ella me ayuda muchísimo a la hora de sintetizar y de organizar y tal la información. Eh, yo decidí ir de menos a más, ¿vale? Pero el principio de este curso tiene que ser empezando a hablar de trauma. ¿Por qué? Que, ¿qué nos preguntamos nosotros cuando tenemos en casa un niño? Bueno, un paréntesis. Yo como hablo mucho y hablo mucho todos los días, lo del vocabulario inclusivo y tal, me vais a perdonar, a veces digo niños, a veces digo niñas y tal, porque tendría que estar todo el día diciendo niños y niñas, padres y madres, ¿vale? Entonces, esto me vais a perdonar, a veces digo niños y tal, pero no significa nada. Entonces, cuando hablamos de trauma, de los niños adoptados, casi todos tienen trauma. Muchas veces las personas que dicen esto no saben de lo que están hablando. Cuando dicen, un niño adoptado, ¡puf!, trae problemas. Un niño en acogimiento, ¡guau!, menudo problema. Seguro que siempre vienen con dificultades en el colegio y tal. Vale. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué hay un gran número de niños del sistema de protección adoptados o acogidos que tienen dificultades en su día a día, que tienen problemas de conducta, problemas de aprendizaje? ¿De dónde viene esto? Bueno, pues esto yo lo he intentado resumir en algunos datos de interés y es algo tan básico que esto seguro que todos los que estamos hoy aquí hemos oído hablar de que el cerebro de un bebé se empieza a formar desde que está en el útero materno. De tal forma que si la madre durante el embarazo está muy estresada o consume sustancias o ambas cosas, ¿vale? Hay como una inundación de cortisol y noradrenalina, que son causantes de un estrés, digamos, generalizado, que se transmite directamente a través del riego sanguíneo al bebé. ¿Esto afecta a su cerebro? Sí, ya no queda ninguna duda sobre eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que más afecta al bebé y cuál es el origen de lo que luego llamaremos trauma? Fijaros, pues las cosas que vienen aquí son cosas tan básicas como acariciarle, cogerle en brazos, estimularle, sonreírle, hablarle, ¿vale? Este es el origen y es, digamos, el primer paso para crear la vinculación afectiva entre padres e hijos. El primer año, me vais a permitir que diga que es fundamental la presencia de la madre,
sobre todo en aquellas familias donde se opta por la lactancia materna. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no son atendidos, que no se les coge en brazos, que no se les, digamos, sintoniza con ellos cuando lloran, cuando tienen sueño, cuando les duele la barriguita, cuando... ¿No? Padres que no tienen capacidades parentales. ¿Qué pasa con estos bebés? ¿Hay, digamos, dificultades o secuelas a nivel cerebral? Sí. Sobre todo porque esto se queda almacenado en memoria, ¿vale? En memorias traumáticas que llamamos. Y el niño aprende desde muy pequeñito, digamos que integra que sus necesidades no están siendo atendidas. Entonces, fijaros, ¿qué pasa cuando un niño sufre algunas de estas consecuencias que estamos viendo aquí? Que no se les estimula, que no se les habla, no se les comunica, que no se les tiene piel con piel, que cada vez es más importante esto. Pues pueden pasar dos cosas. Si pensáis en los niños que están en los centros de acogida, en los orfanatos, hemos visto todos esos documentales donde los niños se balancean, miran al techo, se chupan el dedo, se autoestimulan, ¿vale? Esta es una de las cosas que puede pasar cuando el niño está sometido a este abandono, digamos, y es que el niño se aísla por completo, ¿vale? Los psicólogos decimos que se disocian, que se bloquean, pero el niño no está en conexión con el mundo exterior. Y lo otro que puede pasar cuando los niños son sometidos a este tipo de negligencia, de abandono, de malos tratos y tal, es que se desregulen. Pero tanto uno como lo otro deja secuelas luego en la conducta, ¿vale? El niño va a conductualizar todo esto, todas estas carencias que ha tenido durante la primera etapa del crecimiento. Yo creo que hasta aquí se entiende y creo que todos los que estamos hoy escuchando sabemos que esta es la premisa básica de por qué estos niños luego tienen problemas de aprendizaje, de conducta, de rabia, de autocontrol, ¿vale? Todo eso, el origen está aquí, en la falta de atención. Entonces, uno de mis objetivos hoy en la charla esta es decir, el trauma, cuando decimos que un niño adoptado, un niño de acogimiento, cuando un profesional les dice, les comunica a los adultos, hombre, este niño ha sufrido trauma, incluso en algunos casos hablamos de trauma complejo. Y claro, los adultos se echan las manos a la cabeza como diciendo, pues esto va a ser algo terrible, algo que el niño irreversible, porque el niño además es verdad que percibimos en su conducta muchos problemas y tal. No. Existen eventos traumáticos que hemos pasado todas las personas, ¿vale? Todos los adultos hemos vivido en diferentes etapas de nuestra vida, hemos vivido eventos traumáticos. El que te ridiculicen en el colegio es un evento traumático. El que haya una enfermedad, el que tu madre la ingresen durante un tiempo cuando estás en la infancia, enfermedades crónicas, muertes de seres queridos, un accidente, a veces un cambio de colegio, es un divorcio. Estos son eventos traumáticos que a todos nosotros nos han pasado y que de alguna forma después también dejan secuelas en nuestra forma de ser, en nuestra seguridad, en nuestras relaciones, ¿vale? Pero digamos que esto no son lo que nos interesa. A nosotros nos interesa lo siguiente que vamos a hablar. Pero una definición muy, muy básica sobre el trauma son aquellos episodios que quedan fuera de experiencias vitales normales. ¿Y esto qué supone? Supone que la persona o el niño siente que no va a sobrevivir, ¿vale? Que se siente totalmente desprotegido. Esa es la base del trauma. Yo estoy sometido a un maltrato, a un abuso, a una negligencia, a un hambre, falta de higiene, falta de escolarización, todo el histórico este traumático que traen los niños del sistema de protección. El niño no es consciente porque no tiene pensamiento reflexivo, ¿vale? Y no sabe lo que eso supondrá, pero sí que es consciente y tiene muy integrado que está en peligro. ¿Y esto qué supone? Pues supone que el niño vive constantemente en una situación de alarma, ¿vale? De supervivencia. Y esto es lo que luego, cuando están en una familia de acogida, en una familia adoptiva, ellos manifiestan a través de su conducta, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿se entiende bien? No hemos dicho, Fina, que en cualquier momento de mi explicación, ¿vale? Para que yo también pueda beber agua y llenar mis pulmones de aire y tal, podéis, si os surge alguna duda o alguna cosa importante que esté relacionada con lo que yo estoy diciendo, sin ningún problema, podéis intervenir, ¿vale? Entonces, los eventos traumáticos está claro. Cualquier persona, no solo los niños del sistema de protección, hemos sufrido a lo largo de nuestra vida un evento traumático. Y esto se llama trauma tipo 1. ¿Cuál es el trauma tipo 2? Es el trauma complejo. Y este es el trauma relacional temprano.
¿Qué pasa con este tipo de trauma? Pues que es que tiene el que ha sufrido la mayoría, en el 90% de los casos, de los niños del sistema de protección, que terminan en adopción o en acogimiento. Puede tener efectos duraderos, claro, dura el tiempo que salta la alarma o hay denuncia o tal, hasta que el niño es retirado del núcleo de su familia biológica. ¿Por qué se le llama trauma relacional temprano? Porque se produce en su entorno más cercano, en su entorno familiar. Y sobre todo porque quien le inflige ese trauma a los niños y ese sufrimiento son los adultos de referencia para el niño. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que quien debe protegerme es el que me hace daño. Y ese es el mayor de los traumas. Porque altera, digamos, la capacidad de vinculación con la que todos los seres humanos venimos al mundo. Ahora hablaremos de la diferencia entre vínculo y apego, ¿vale? Porque son cuestiones muy interesantes, leemos mucho sobre estilo de apego. ¿Este niño ha creado ya un apego seguro? Pues parece que no, porque se va con cualquiera. Y hablamos de apego como si habláramos de vinculación, como si tuviera que ver con el amor, y tiene que ver con muchos otros factores, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Pero insisto, porque es importante, el trauma relacional temprano es el que inflige las personas de referencia, padre, madre, abuelos y tíos, los adultos de un entorno más cercano, ¿vale? Y que son los que conviven con más frecuencia con esos niños. ¿Qué pasa cuando el niño sufre el trauma relacional temprano, un trauma complejo? Pues que altera, a veces de manera importante, la regulación afectiva y el control de impulsos. ¿Verdad que la mayoría de los que estáis escuchándome, si no todos, sabéis a qué me estoy refiriendo? A que cualquier cosa es capaz de regular al niño, a que el niño monte un pollo, a que el niño no se muestre nada receptivo a cumplir algo que estamos pidiéndole que haga. Y el control de impulso. Son niños a veces que rompen, que gritan, que se golpean, que golpean al adulto. ¿Vale? Todo esto viene de que el sistema de relación está afectado, porque las personas que tenían que cuidarme me han maltratado, luego yo no confío en nadie y entonces a través de mi conducta manifiesto el miedo que tengo. La percepción que tienen de sí mismos. ¿Por qué? Porque si yo maltrato a un niño o lo ninguneo o lo humillo o lo encierro o no le presto atención, le estoy dando un mensaje claro, clarísimo, que es: tú no eres lo suficientemente valioso, no eres merecedor de amor. Con lo cual eso influye y condiciona de manera muy significativa la autopercepción, lo que el niño piensa de sí mismo. Y todos los que estáis aquí, o muchos de vosotros seguro que también habéis escuchado a estos niños decir: es que soy muy torpe, es que no me sale, es que no puedo, es que no sé hacer esto, porque tienen muy integrado que no son valiosos. El niño crece bajo la mirada del adulto, esta frase me encanta. Si el adulto cree que el niño es valioso, es importante, es digno de amor, de protección, de seguridad, el niño crecerá, ¿vale? Ya veremos después cómo se forma el apego seguro. El niño crecerá con esa percepción sobre sí mismo. Y al contrario, si el niño es humillado, insultado, vejado, se le deja mucho tiempo solo, se violenta, tal, el niño piensa que no es digno de esos cuidados. Su autoconcepto será negativo. Y por último, que altera las relaciones interpersonales y, por supuesto, la conducta, ¿verdad? Digamos que el principal problema, la principal demanda de los padres adoptivos y acogedores es: tenemos problemas en casa por la conducta de nuestro niño, ¿verdad? Este sería el resumen del curso: es: los padres demandan ayuda porque existen muchos problemas en la conducta. Cuando hablan de problemas de conducta, casi todos os referís a: es que no sabemos si el niño nos quiere, nos utiliza, a ratos nos quiere, a ratos nos odia. ¿Cómo va eso de la vinculación de estos niños dañados con los adultos? ¿Cuál es el origen de los problemas de apego? Ahora hablaremos de lo que es el apego en sí, pero ¿cuál es el origen de los problemas de apego? Los bebés, yo creo que vosotros sabéis que los bebés son em, digamos, los seres más necesitados de cuidado durante más tiempo, ¿vale? De todos los mamíferos, el bebé humano es el más necesitado. El elefante, la cebra, la jirafa, a la media hora de nacer, como viven en la selva y están en peligro, a la media hora ya están de pie, ya son autónomos y pueden seguir a sus padres. Los niños recién nacidos, los bebés humanos, si les dejáramos, por ejemplo, 48 horas sin atención, sin alimento y sin nada, morirían. Con lo cual esto tiene como un doble
peligro, digamos, para ellos, sobre todo los que nacen en familias desestructuradas y sin capacidades parentales, porque viven en riesgo, ¿no? Entonces, los bebés necesitan que sus necesidades sean satisfechas. ¿Para qué? Para calmar la excitación provocada por sus estados de necesidad. Un niño cuando tiene sueño llora, cuando se ha hecho pipí llora, cuando le duele la barriga llora y cuando quiere que le cojas en brazos y que le hable también llora. Con lo cual, el niño no tiene forma de comunicarse con el adulto. Es el adulto el que tiene que anticipar las necesidades del niño. ¿Y eso quién lo hace? Un adulto sano, un adulto competente, un adulto estable emocionalmente, ¿vale? Pero desgraciadamente, los adultos en los que han nacido, en cuyo seno han nacido los niños nuestros del sistema de protección, no tienen esas cualidades, esas características. ¿Por qué los niños necesitan también, los bebés necesitan que cubramos sus necesidades? Para proteger la integridad de la estructura cerebral. Y decimos, bueno, pero un bebé con que se le alimente, se le cambie el pañal y de vez en cuando se le cante una nana, no. La estimulación cerebral del niño, que ya está más que demostrado que se hace a través de la voz, del contacto físico, súper importante, a través del balanceo, todo esto estimula y hace que las neuronas se vayan interconectando entre ellas, ¿vale? Cada vez que hablamos con el niño, le sonreímos, nos lo ponemos en nuestro pecho, le cambiamos, le bañamos, estamos haciendo que las neuronas y los sistemas neuronales vayan conectando. Y al contrario, cada vez que un niño llora y llora y llora y está solo y siente que no hay nadie ahí, se siente desprotegido, hacemos que esas neuronas, ¿vale?, se vayan aislando y se vayan convirtiendo solo y desarrollando el sistema reptiliano, que es el que le sirve para sobrevivir. Por eso se desregula. A veces los niños lloran y lloran y lloran y lloran en las familias desestructuradas, como nadie les escucha, el niño no sabe autorregularse ni sabe autocalmarse. Y por último, estimular la creación de diferentes áreas del cerebro responsables de la mente. Ahora veremos lo que son las funciones ejecutivas, ¿vale? Pero todo esto hace el cerebro crece y evoluciona de manera diferente y en etapas diferentes de evolución. El niño primero desarrolla el echar los brazos, luego sonríe, luego articula algunas palabras, luego gatea para explorar el mundo. Pero todo eso el niño lo hace sobre una base segura y una base estimuladora. Si los adultos no son una base segura y no son una fuente de estimulación, habrá algunas áreas cerebrales y algunas funciones cerebrales que no se desarrollen, ¿vale? ¿Se entiende esto hasta aquí? Porque estamos como poniendo las bases, ¿vale?, de todo lo que serán las dificultades con las que nos vamos a encontrar después y que vamos a trabajar a lo largo del curso. Pero estas son las bases, este es el origen de por qué estos niños después tienen problemas para vincularse, para comportarse, para estar sentados en el colegio, para memorizar, para mantener la atención. Esta es la base. Porque estamos alterando con estas familias desestructuradas, mientras más tiempo pasen con ellas, estamos alterando de forma más significativa todas estas funciones suyas y el desarrollo de la mente. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Fijaros, las funciones ejecutivas es el conjunto de habilidades cognitivas que se desarrollan de forma progresiva y evolutiva, de forma que para que el niño pueda responder a las necesidades, digamos, y a las respuestas que tiene y a los estímulos que tiene en su entorno. Entonces, las habilidades cognitivas permiten establecer un pensamiento de forma estructurada. A veces no tenéis la sensación, con muchos niños adoptados, muchas veces me dicen los padres, mira, es que no escucha, es que entra en modo bucle y ante cualquier conflicto es que no te escucha y además no es capaz de dar una respuesta, digamos, razonada, tranquila, pausada. ¿Por qué? Porque no tienen un pensamiento estructurado. Son incapaces de planificar. Si tienes que hacer esto, ahora vamos a ducharnos, ahora vamos tal, ahora tienes que hacer las tareas. Ellos, la función ejecutiva es la que se encarga de todo esto, ¿vale? Los adultos, aunque vivimos acelerados y súper estresados y hacemos 1000 cosas al día, pero la función ejecutiva que se desarrolla en la zona prefrontal del cerebro es la que nos permite planificar. Bueno, pues tenemos una rutina diaria, ahora el trabajo, ahora tal, ahora deporte, ahora tal. Estos niños, los que tienen más dificultades y más dañados, digamos, algunas funciones cerebrales, son incapaces de planificar. Entonces, lo que no tienen es una respuesta autorregulada. Ahora, para ellos, la regulación tiene que venir de fuera, tiene que venir del adulto, ¿vale? Porque ellos son incapaces de autorregularse, de autocontrolarse.
Entonces, los niños maltratados tienen dificultades, maltratados, que han sufrido negligencia y tal, tienen dificultades para el aprendizaje y presentan trastornos de la función ejecutiva, ¿vale? Entonces, tienen problemas para el aprendizaje y tienen problemas luego para tener respuestas con conductas normalizadas, ¿vale? ¿Os suena esto a los que me estáis escuchando, que tenéis niños y tal? Es como, bueno, le dices una cosa muy sencilla, vamos a comer, lávate las manos y el niño, ¡buah! Como si se le hubieras dicho que va a tirarlo por la ventana. Le dices que se tiene que bañar y el niño te monta un pollo porque en su mente no existe una estructura, digamos, ¿vale? Sólida de decir, bueno, ahora estoy haciendo los deberes, estoy jugando en el parque, después yo sé que toca el baño y después viene la cena y después me voy a la cama. En esto consiste la función ejecutiva. Y estoy en el colegio y ahora sé que toca estar sentado haciendo tareas, luego vendrá el recreo, luego, ¿vale? Todo esto es lo que en los niños esto está alterado. Entonces tiene que haber siempre un adulto que esté, digamos, como organizando esa función ejecutiva. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro. Entonces, con constancia y con repetición es como los niños consiguen, de alguna forma, estructurar las funciones ejecutivas. Aquí hay algunas, ¿vale? Tienen muchas, pero para que veáis ejemplos con los que podáis sentiros identificados, cómo se manifiestan las dificultades en la función ejecutiva. Mantener la atención y el control de impulsos. ¿Cuántos niños y niñas vienen diagnosticados de TDA o de TDAH, verdad? Porque tienen déficit de atención, porque les cuesta escuchar, porque les cuesta estar sentados, porque no respetan el espacio de los otros niños, porque no tienen habilidades sociales para hacer amigos, con lo cual están molestando a los otros niños. Y llega un momento en que los otros niños ya es como que le huyen. Esto tiene que ver con la función ejecutiva, ¿vale? Con ese fallo, digamos, que se ha producido en determinada área cerebral. Trastornos de la modulación y de identificación emocional. Tú le dices a este niño, ¿qué te está pasando? ¿Es que estás enfadado por algo? No le suenan las emociones, no sabe lo que es la emoción, no sabe qué se siente cuando uno está enfadado, cuando está triste. Por eso a lo largo de este trabajo, de este curso y con las técnicas y las tareas que hemos diseñado, ¿vale? Vais a poder trabajar con vuestros niños la modulación emocional, el que ellos sepan ponerle nombre y sepan identificarla. Dificultad en aprender de las experiencias, pues bueno, porque hay episodios que se dan diariamente varias veces y por las mismas circunstancias y es como que no aprenden, ¿no? Alteración de la capacidad de pensar, de verbalizar experiencias. Son niños que tienen muchas dificultades porque en su mente son incapaces como de estructurar lo que les ha pasado. Pues hoy he llegado y tal, he ido al recreo, entonces un niño me dijo qué tal y yo le dije que no y él me empujó para contar cronológicamente algo que tiene que estar ordenado aquí en la mente. Cuando no existe orden aquí en la mente, el niño no es capaz de verbalizar. Trastornos de la vinculación, escasa o nula tolerancia a la frustración, son niños que se frustran, bueno, a la mínima de cuando se le, digamos, a veces cuando se le niega algo y otras veces cuando simplemente se le pide que haga una transición, que dejen de hacer una cosa y pasen a hacer otra, ¿no? Ahí también tienen poca tolerancia a la frustración y tendencia a pasar al acto sin pensar. Es muy fácil esto, ¿no? Son niños que tú dices, bueno, pienso que voy a hacer esto, voy a coger este juguete y tal. Muchos de estos niños los juguetes los tiran, los rompen, los tal, o se agreden o te agreden a ti o tal, porque no tienen esa capacidad de primero pensar, planificar y luego pasar al acto. ¿Qué son las memorias implícitas o emocionales? Fijaros, las memorias implícitas son aquellas en las que se guarda toda esta información, todos estos eventos a los que estamos haciendo referencia. Todas las veces en los que el niño o la niña se han sentido solos, se han sentido abandonados, ha sentido hambre, ha pasado miedo porque no había un adulto ahí que cuidara de ellos, ha sentido terror cuando le han pegado o cuando ha sido abusado sexualmente. Todos esos eventos se quedan como enquistados, encriptados en una memoria implícita o emocional. Estas memorias se llaman también memorias traumáticas. Y fijaros qué interesante esto que os voy a decir ahora. Cuando el niño tiene una rabieta, porque le decís, no, venga, ahora hay que hacer tal, le señaláis con el dedo, le contrariáis por algo, o el niño le recuerda algo en esa situación en la que él estaba absolutamente indefenso, y entonces es como que conecta directamente con esa situación, porque eso, toda esa información está guardada en esa memoria. Y actúa de la misma forma, con esa rabia, con esa negación,
¿vale? Y es como que el cerebro racional en ese momento se anula. Entonces, el cerebro no está listo a determinadas edades y cuando no se ha hecho un trabajo terapéutico, el trabajo no está listo para expresar, el cerebro, perdón, no está listo para expresar estas vivencias pasadas, ni lo que les produjo, ni las emociones que les evoca ahora en el presente. Entonces, ¿cómo se manifiestan esas memorias implícitas o traumáticas? A través de la conducta. Esto es súper interesante, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, algo que os suene como muy Claro, familiar? te puedo comentar algunos de los comentarios que han ido diciendo en el chat a partir de tu explicación, ¿no? Ujú, Hay una Miriam dice que efectivamente tiene razón, que hay que decírselo muchas veces y aún así cuesta conseguirlo, ¿vale? ujú, Juan dice, además, Charo, yo incluiría el comentario del eterno no puedo. ujú, Continuamente los niños no puedo. Y María del Valle dice, y hace una pregunta, ¿y se puede mejorar esto? ¿Se puede estructurar mejor? ujú, ¿Se puede mejorar? ujú, Juan Miguel dice también, de la vuelta al cole, no recuerda lo que ha hecho allí. ujú. Espera un momento, voy a tomar nota porque son muchas cuestiones. Te lo comento otra vez. Sí, la primera me ha quedado claro. Se La tiene que repetir segunda muchas era el veces. eterno no del niño, ¿no? De que ellos incluirían el comentario de que siempre dicen no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Otra mamá plantea el tema de que si se puede mejorar y estructurar eso, ¿no? Esa capacidad se puede desarrollar. Vale. Y un papá habla del tema de que también le pasa lo mismo cuando vuelven del cole y que no recuerdan nunca lo que han hecho allí. Ujú. Como comentario a tu explicación. Vale, nos quedamos con estas, ¿vale? Que yo Vale, creo que son bastante significativas de lo que llevamos explicado hasta ahora. ¿Se tiene que repetir muchas, muchas veces, todos los días, infinitas veces? Sí, yo me paso la vida diciendo a los padres adoptivos cuando dicen, pero esto mejora, pero ¿cuándo? ¿Y cuáles son las mejores estrategias? ¿Y por qué el niño vemos que avanza un poco y luego hay otro retroceso? Fijaros, porque el control de la mente de vuestros niños, adoptados o acogidos o tal, tiene que venir de vosotros. Un profesor mío decía que es como prestarle nuestro cerebro emocional a ellos. Entonces, como ellos no tienen autocontrol, no tienen pensamiento reflexivo. Tú un día le dices, oye, no puedes tirar la ropa ahí, no puedes romper un juguete y no puedes. Bueno, viene una rabieta, luego habla, se soluciona más o menos tal. Al día siguiente vuelve a pasar lo mismo, porque el niño todavía no tiene integrado en su mente el mensaje de, bueno, no puedes romper los juguetes, las cosas hay que pedirlas bien, ¿vale? Ese planificar antes de ejecutar y de pasar al acto, eso hay que prestárselo, digamos, diariamente, verbalizárselo diariamente y explicarle y preguntar, oye, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué rompes esto? ¿Por qué ha pasado esto? Cuando yo los padres me preguntan cuántas veces, cuánto tiempo, ahí pongo así como empiezo, no sé silbar, pero en ese momento yo silbaría y diría, infinito durante unos años. O sea, es que tenemos que crear una estructura que no ha sido creada en su tiempo. No sé si esto se entiende, pero esto es fundamental. Es como si tú quieres andar con un coche y que funcione perfectamente, pero resulta que el coche viene de fábrica y le falta la correa de distribución, me lo invento que no entiendo de coche, o le falta las bujías, o le falta... Y tú dices, bueno, ¿y este coche cuándo podrá andar bien? Bueno, es que poco a poco habrá que ir poniéndole una bujía, otra bujía, la correa, la refrigeración, tal. Y al final andará un coche, bueno, pues como todos los coches, de vez en cuando se parará y tal, pero será un coche funcional. Entonces, estos niños llegarán a ser funcionales, pero primero os tocará a vosotros, los adultos, el conseguir que se autorregulen. Y eso se consigue repitiéndole diariamente todas las cosas. Fijaros una cosa súper importante. Los adultos tenemos que ser predecibles, porque los niños no han tenido adultos predecibles. Han vivido rodeados de adultos que un día les pegaban, otros días les insultaban, otros días no les hacían ni puñetero caso, otros días llegaban drogados, otros días les echaban a la puerta de... Entonces, lo que ellos tienen integrado del adulto es que no son predecibles, que un día llega bien, recibe maltrato, otro día mal, otro tal. Entonces, la primera premisa como capacidad parental que tenéis que tener todos los que me estáis escuchando es la predecibilidad, ¿vale? Que sean adultos que da igual que hayas tenido un día malo en el trabajo, no puedes llegar a tu casa enfadado o gritando o perdiendo el control, porque todo eso el niño lo que hace es reconfirmarle que los adultos no son confiables. Entonces, repetir todo esto muchas veces de forma calmada y siempre previsible.
eterno no del niño no puedo, no puedo. Esto tiene que ver con lo que explicaba antes del autoconcepto. Un niño que no se ha sentido querido, protegido, motivado, que la mirada del adulto hacia él no ha sido empoderadora, sino que ha sido de, bueno, es que no lo ven siquiera al niño, y no solo que no lo ven, sino que cuando lo ven lo maltratan. El niño crece pensando que no es capaz, simplemente no soy capaz de qué, de nada. Es que no soy capaz, es que no me entero, es que no puedo hacerlo, es que... Y en el colegio sufren mucho porque se comparan con otros niños. Entonces el no soy capaz hay que devolverle, sí, tú eres capaz, vamos a aprender juntos porque él tiene muy integrado que no es capaz, no se siente válido, ¿vale? No recuerda lo que ha pasado en el colegio. Fijaros, yo muchas veces les digo a los padres, los niños vuestros van cada día a la guerra, no al colegio, van a la guerra. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades sociales, porque quieren tener amigos pero se dedican a molestar, porque digamos, las premisas implícitas que los niños criados en familias normalizadas han aprendido, y es aprender el turno de juego, de palabra, a no molestar, a no pegar, en fin, las reglas básicas que les van a servir para socializar, estos niños no las aprendieron, porque en su casa había caos, violencia, insultos, tal. Entonces no tienen habilidades sociales establecidas en su mente. Ellos van a la guerra y lo pasan fatal en el colegio porque se sienten discriminados, porque sienten que con sus cualidades no son integrados ni aceptados por otros niños. Y luego está el tema de la disociación, del que podríamos hablar en otro curso. Los niños cuando están sometidos a mucho estrés o a situaciones muy, muy traumáticas, el cerebro automáticamente lo que hace es que desconecta y no recuerda lo que ha pasado. Y muchos padres piensan que los niños mienten. Y yo me paso el día diciéndoles, no mienten, es que no lo recuerdan. De la misma forma que muchos no recuerdan el abuso sexual, las palizas que recibían o el hambre que pasaron. ¿Vale? Ha pasado a la memoria traumática y eso está olvidado. Un niño que pasa mal los días en el colegio, cuando sale de allí, hace borrón y cuenta nueva. Esto está archivado y además no quiero hablar de eso, no quiero que me preguntes, ¿vale? Y es por las dificultades que tienen y por la falta de integración en la mayoría de los casos. Una cosa que hay aquí en esta página que tenemos delante son los flashbacks. Súper importante este término. Algunos padres dicen, mira, es que se vuelve loco como si lo poseyera el demonio, es que grita, se tira al suelo, se da cabezazos, bueno, es que no lo reconocemos. Claro, es otra persona. Ese niño está viviendo en este momento lo que vivió en el pasado. Está reviviendo al adulto como una amenaza. Aunque este adulto sea cariñoso, sea empático, tenga toda la buena intención del mundo, quiera calmarle, el niño ahora mismo que se le contradice, que se le niega algo, que hay algo, la voz o un gesto o tal que le recuerda a ese trauma del pasado, en ese momento se comporta exactamente igual y se sale de sí. ¿Vale? En ese momento es el modo reptiliano que le llamamos los psicólogos. El cerebro reptiliano es el de los animales, el más primitivo, el modo supervivencia, y lo que hace es defenderse, ¿vale? Pegar, tirarse al suelo, golpearse. Ahí en ese momento el cerebro emocional del niño está desconectado. Y a eso se le llama flashback, a todo lo que viene del pasado y se manifiesta en el presente. ¿Vale? Esto es un término también súper interesante para que lo tengáis en cuenta. El apego y la empatía parental. Fijaros, ¿qué es el apego? Sois muchos hoy aquí, me gustaría que cada uno de vosotros brevemente me pudiera decir en 3 palabras, ¿qué entendéis por lo que es el apego? Porque durante muchos años la mayor preocupación de los padres adoptivos y acogedores ha sido que el niño llegara a un momento en que se apegara con ellos, ¿no? Y entendíamos, y entendían estos adultos como apego, el que el niño llegara a quererles, ¿vale? Entonces, bueno, ahí había como una diferenciación, como que el niño se apega y el adulto se vincula, ¿vale? Yo cuando empecé a estudiar sobre el apego hace muchos años, era como, sí, sí, no, no, por parte del niño viene el apego y por parte del adulto la vinculación, pero los dos tienen que ver con lo mismo, con el amor. Y yo os digo ahora no, no es lo mismo el apego que la vinculación, da igual que venga del niño o del adulto. El apego es un sistema de protección con el que nacemos todos los seres humanos y es la necesidad de sentirnos seguros y protegidos. No es la capacidad de querer. Eso tiene que ver con la capacidad de amar, con la vinculación, con el sentido de pertenencia, ¿vale? Pero lo que es el apego en sí
es que el niño se sienta seguro. Como decía un profesor mío, que se sienta sentido. Es una frase que me encanta también. Eso es el apego. El niño desarrolla un apego sano cuando por fin confía en los adultos con los que está. No cuando por fin les quiere, ¿vale? A veces va unido. El niño tiene un apego ya sano, un apego seguro y tal, y ya les quiere. Aunque a veces hay retroceso, en ese desarrollo de la vinculación y del amor. Pero el apego es conseguir que el niño se sienta seguro y protegido, que sienta que lo que tiene ahora es estable, que estos adultos están disponibles para él. Eso es lo que le faltó a él en su primera infancia, unos adultos disponibles y predecibles y previsibles, como os he dicho antes. Entonces el apego tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué hago yo esta distinción? Porque me encuentro a muchos padres adoptivos y acogedores y tal, que están muy preocupados por si el niño les quiere o no les quiere o les utiliza, y a veces el niño enfadado dice unas barbaridades, dice tú no eres mi padre, esta no es mi familia, yo me quiero ir con mi familia, y enseguida los adultos dicen el niño no se ha apegado con nosotros. Claro, y yo entiendo lo que me están diciendo, el niño no se ha apegado, el niño no confía en vosotros y no confía en que esto vaya a ser para siempre, porque ya sufrió una separación traumática, porque ya perdió a sus padres biológicos. ¿Por qué va a creer el niño que vosotros vayáis a estar ahí siempre? No, no tiene por qué creerlo. Fijaros, es un mecanismo de defensa perfectamente comprensible, además. Si los otros me maltrataron, si me tuve que ir de allí, me tuvieron que sacar de allí, ¿por qué vosotros sí os vais a quedar aquí? Entonces, cuando el niño empieza a mostrar más confianza y más seguridad y empieza a retar menos a los adultos, ahí podemos decir que se está desarrollando un apego seguro. Y luego me podéis preguntar, ¿entonces eso significa que el niño ya nos quiere? Bueno, en cierto modo sí, hasta donde el niño es capaz de querer, fijaros, porque el niño todavía tiene heridas y todavía tiene secuelas, ¿vale? Entonces, el apego y la empatía parental van totalmente unidos. Si yo no soy empático, si yo no entiendo que este niño tiene mucho miedo de los adultos y que tiene bien grabado en su mente que los adultos no son de fiar, porque le maltrataron los que tenían que protegerle y cuidarle y darle la vida y estimularles, y le han machacado, por no decir otra palabra más fea, su infancia, no van a creer de primeras que los adultos son confiables porque ya les dicen, este es tu papá y esta es tu mamá y ellos te quieren y te van a cuidar. ¿Qué? Yo no sé lo que es eso. O sea, el niño no tiene integrado el sentido de la familia, no sabe lo que es una familia. El niño conoce el caos en el que vivió. Entonces, la empatía parental, que los adultos entiendan todo eso que le pasó al niño y que muchas veces el niño va a sentir que esa no es su familia, que no se siente seguro ahí, que se quiere ir y que los pone a prueba. Todo eso tiene que ver con la empatía parental y todo esto va a facilitar que el niño desarrolle un apego seguro. Por eso yo que a todo el mundo le recomiendo que vaya al psicólogo, claro, y no es para yo tener más trabajo, que afortunadamente me sobra, todo el mundo debería ir a un psicólogo, especialmente por trabajarnos nuestra historia personal, porque cuando vamos a participar en la crianza y en la educación, en el cuidado de un niño herido, tenemos que conocer cuáles son nuestras heridas. Porque a veces cuando un niño te dice, no te quiero, tú no eres mi madre, me quiero ir de aquí. Y yo me siento totalmente herida por mis propias heridas, por mi propia infancia, por mi propia historia. Siento que el niño me está atacando. No veo a un niño herido, veo a un niño que me está atacando y que me está haciendo daño. Seguro que algunos de vosotros os sentís identificados con esto. Entonces, el que te está diciendo yo me quiero ir de aquí, tú no eres mi madre, qué mala eres, tú no me mandas, me quiero ir con mi familia, quiero... Es un niño herido, muy, muy, muy herido y que desconfía muchísimo y que no tiene esperanza en encontrar unos adultos que sean definitivos y que estén ahí para ellos y para siempre. Ellos lo que han conocido es el caos y a ellos les da seguridad ese caos. Por eso los niños no quieren desentenderse ni quieren separarse de su familia biológica, por mucho que hayan sufrido, es lo que conocen, ¿vale? Entonces el apego, este es el, como, digamos, como el círculo en el que se desarrolla el apego, ¿no? Seguro, el bebé inicia la interacción por un estado de necesidad. Está incómodo y su único lenguaje es el llanto. El adulto responde adecuadamente. ¿Por qué? Porque tiene empatía parental. Y entonces sintoniza con él, se modula emocionalmente y tal. Entonces el niño se siente sentido y satisfecho, se relaja y siente calma, seguridad, placer. Este circulito ahí de apego seguro, el MIT,
MIT significa modelo interno de trabajo. Eso es lo que genera en el niño que este circuito se dé todos los días varias veces, es lo que genera que el niño sienta esa seguridad, esa protección y que desarrolle un apego seguro. ¿Esto es posible cuando los niños han sufrido en su primera infancia maltrato, abusos, trauma complejo y tal? ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? Sí, es más difícil. ¿Se necesitan habilidades especiales y habilidades terapéuticas, no solo parentales, para que estos niños desarrollen un apego seguro? Sí, sí a todo. La respuesta correcta a todos es sí, pero es posible, ¿vale? Teniendo la información y las habilidades necesarias. Y viendo al niño como un niño dañado, no como a un niño que me hace daño, es que sabe dónde darme. Yo he escuchado muchas cosas, muchas barbaridades. Es que él sabe dónde darme, sabe lo que más me molesta. Cuando más cansado estoy es cuando más viene, claro. Viene a ponerte a prueba, viene a saber si tú estás ahí cuando estés cansado, cuando estés enfadado, cuando estés triste, si vas a estar disponible para él. Ahí viene a ponerte a prueba. Entonces, si el adulto entiende eso todo el tiempo, que el niño no intenta fastidiarle ni joderle la vida ni nada porque es un niño herido y es un niño dañado, si el adulto lo ve con estos ojos y desde esta perspectiva, este niño tiene muchas mejores posibilidades de desarrollarse de forma sana, desarrollar el apego y desarrollar una vinculación con estos adultos. Si el adulto se siente atacado, se siente ninguneado, se siente tal, se siente desplazado, pues tiene pocas posibilidades de transmitirle esta seguridad al niño. ¿Se entiende esto hasta aquí? Te comento algunas preguntas así que hemos dejado en el aire, ¿no? El no puedo, me plantea una mamá, ¿no tendrá que ver también con la indefensión aprendida? Es una de las preguntas. Toma nota porque son varias. Sí, pero son dos cosas diferentes. No puedo es indefensión aprendida. Yo explico ahora lo que es la indefensión aprendida. Otra cosa es, en estos momentos cuando el niño está en el cole no podemos hacer nada, situaciones en las que no puedo, ¿qué podemos hacer las familias? ¿No? Es el tema eterno de la escuela, ¿no? ¿Cómo? Pero no entiendo. Que el niño Sí, cuando en aquellas situaciones en las que los niños no son capaces, están en no puedo, pero no en tu entorno familiar, sino en el contexto escolar. ¿Qué Ajá, podemos hacer las familias, no? vale. Otra de las cuestiones es, ¿y la disociación sigue pasando cuando estos niños llegan a ser adultos? ¿Hay esperanzas? Que es la pregunta. Otra persona te da las gracias de corazón y otra persona plantea, ¿puede tener flashback por trauma prenatal? ¿Cómo? Que si ¿Puedes tener flashback? por trauma prenatal, Ujú, antes del nacimiento. ¿Mm? vale. Para esta Eh, última ya os digo que no tengo respuesta, pero voy a justificar mi no respuesta. Otra pregunta es, ¿y cuando lo vemos tan mal, es bueno que lo obliguemos a ir a esa guerra de la escuela? Mi hijo hace meses que no quiere ir al instituto. Al instituto. Sí, tema de escuela. Ajá, vale. Otra mamá plantea, nuestros niños nos preguntan diariamente por esa necesidad de sentirse seguros. Necesita que se lo repitamos y se lo hagamos sentir cada día, ¿vale? Que le quieren, ¿no? Y Sí, que le sí, preguntan sí, si le quieren. continuamente. Ajá. Y por último, ¿y qué pasa cuando los padres tratamos de generar esa confianza, pero ellos siguen inseguros durante años? ¿Qué puedo hacer? El no puedo y la indefensión aprendida, fijaros, son dos cosas totalmente diferentes. El no puedo viene de la autopercepción, del autoconcepto. Fijaros en vosotros mismos cuando a veces os bloqueáis con el trabajo, a la hora de conducir, a la hora de una relación, a la hora de integraros en un grupo, no sé, miles de situaciones que a veces los adultos nos decimos a nosotros mismos: "Uf, no puedo, es que siempre te pasa lo mismo, esto no se te da bien, es que no eres capaz". Ayer con una paciente, una chica ingeniera, listísima, súper inteligente, decía que ella se frustra muchísimo cuando en el trabajo o su jefe o alguna compañera o alguien le dice: "Oye, perdona, fulanita, creo que esto lo tenías que haber entregado aquí o lo tenías que haber puesto aquí y tal", y ella se frustra muchísimo y se dice a sí misma: "Siempre igual, siempre tengo que equivocarme en algo". Entonces, bueno, estamos trabajando eso, pero eso tiene que ver con el autoconcepto. Si yo, por ejemplo, yo sé, llevo años trabajando en consulta con los niños, pero si yo tuviera miedo escénico, yo me digo a mí misma: "Uf, que va, yo no puedo dar una charla, no puedo dar una charla porque si me preguntan cosas que no sé y si tal, y qué vergüenza y tal", yo misma me convenzo a mí misma de que no puedo, no soy capaz. Estos niños vienen convencidos desde la cuna
de que no son válidos, de que no son valiosos, de que no son competentes. ¿Por qué? Porque ningún adulto les ha dado la seguridad ni les ha verbalizado, venga, que tú puedes, claro, pero qué bien haces esto, pero cuánto te quiero, pero qué niño más listo, pero esas verbalizaciones que los padres hacemos a los niños, que a los niños les va haciendo creer que son capaces de emprender y de explorar el mundo. Todos los niños de los que estamos hablando hoy, a los que nos estamos refiriendo, han carecido de este tipo de estimulación verbal, sensorial. De ahí viene el no puedo, ¿vale? Ellos no se sienten personas valiosas. La indefensión aprendida es otra cosa. Este término tiene que ver con, digamos, con haber integrado profundamente que estoy siendo sometido a algo que puede ser moving, ¿eh? El otro día hablaba con un paciente mío que le están haciendo moving en el trabajo, pero del fuerte, y hablamos de la indefensión aprendida. En el caso de los niños, ¿a qué se refiere? A que están en una situación absoluta de desprotección y no hay nada que ellos puedan hacer para cambiar esa situación. Esa es la indefensión aprendida. Yo estoy siendo maltratado, humillado, abandonado, me están haciendo bullying en el trabajo y tal, y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esta situación. Me siento absolutamente derrotado. Eso es la indefensión aprendida. Y en muchos de estos niños es, yo sé que no puedo, no soy capaz, no tengo amigos, no quiero estar en el cole, no me salen las matemáticas, pierdo el control y tal. O sea, sé, en el fondo pienso de mí que no valgo nada y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto. Ese sentimiento de impotencia absoluta, de invalidez, eso es la indefensión aprendida. ¿Vale? Entonces son dos cosas diferentes. ¿Qué podemos hacer la familia por el cole? Pues, Fina sabe porque ha estado muchas veces en estos lugares, en estos entornos conmigo, que el cole merecería un monográfico aparte. Los niños lo pasan muy mal en el cole. ¿Por qué? Porque lo veréis en el vídeo, esto que os voy a decir ahora lo veréis perfectamente en el vídeo de fichas de póker, ¿vale? Que está en los contenidos del curso. El cole es digamos, es un contexto muy hostil para aquellos niños que no pueden estar al mismo nivel, a la misma altura que el resto de niños. Entonces, en el cole hay competitividad, ¿no? Y más, bueno, si hablamos de colegios concertados, de colegios privados, de colegios religiosos, pues el nivel de exigencia es todavía mucho más alto. Pero es que nuestros niños sienten que no pueden, que no llegan. Entonces, la primera obligación de vosotros como adultos es buscarle el colegio adecuado. El que sepáis que tiene el nivel de exigencia más bajo, en el que se trabaja por asamblea, en el que los orientadores escolares, perdón, están muy, muy concienciados con los niños que tienen dificultades, en donde se trabaja en equipo con la familia, y eso tenéis que hacer un estudio previo antes de meter a los niños en cualquier colegio. En Málaga hay un par de colegios que son los que yo recomiendo a las familias para niños adoptados o acogidos, solo esos. Ningún otro concertado ni tal. Y luego en algunos barrios hay algunos públicos que funcionan muy bien, con una sola unidad y tal. Pero quiero deciros, los niños sienten que no están a la altura del resto de niños, ni en nivel de aprendizaje, ni en nivel de habilidades sociales. Entonces lo que se puede hacer es trabajar en equipo con el colegio, siempre que el colegio lo permita y esté dispuesto y colabore. Pero no nos queda otra que trabajar en equipo. Fijaros, si nos volvemos en contra y nos volvemos como muy críticos con el colegio, oye, es que siempre le estáis castigando, es que le ponéis muchas partes, es que el niño tal, bueno, pues el colegio se pone a la defensiva. ¿Vale? Yo conozco muchos casos donde el equipo directivo ya está deseando de que el niño se lo lleven de ese colegio, porque no entienden las necesidades del niño y además no están por la labor. Entonces, lo único que pueden hacer los padres es trabajar en equipo, colaborar, pero antes que nada buscar el colegio adecuado. Y el colegio adecuado, ya insisto, en que es el que menos exigente, menos elitista y menos se mueva por las notas. ¿Vale? El tema de disociación es que yo considero que es un tema bastante específico, es un tema, bueno, difícil para explicar cómo se produce la disociación, porque hay una personalidad disociada, hay momentos o procesos disociativos que se dan en estos niños, el niño que se golpea, que rompe, que destroza y tal, y después te sientas a hablar con él y no recuerda nada. Y tú dices, ¿pero está mintiendo
o no recuerda nada. Esos son momentos, procesos disociativos. Pero luego está la disociación de la personalidad, que es mucho más grave. Entonces, yo considero que el tema de la disociación lo tiene que diagnosticar un profesional que entienda de disociación, porque yo escucho ya libremente y alegremente a muchos padres decir, es que a veces se disocia el niño. Cuidado con eso, cuidado, cuidado con poner etiquetas. El niño a veces se disocia, se despista, se desconecta o tal, pero una mente disociada es algo, es un trastorno serio y eso lo tiene que diagnosticar un profesional. Entonces yo os pediría que descartéis el tema de la disociación y que si tenéis sospechas de que vuestro hijo o vuestro niño acogido la tiene, que le llevéis a un profesional que entienda de eso, ¿vale? Pero nunca vosotros poner la etiqueta y mucho menos decirlo en el colegio porque entonces ya de allí sí que no se la van a quitar. Los flashbacks perinatales o prenatales, pues mira, a esto os dije que no tengo respuesta porque sí se sabe que cuando la madre está estresada o consume sustancias o es un embarazo no deseado o tiene una depresión crónica tal durante el embarazo, esto ya se sabe que afecta al cerebro porque lo inunda de cortisol. La madre estresada es un bebé prematuro con toda probabilidad, pero es un cerebro, digamos, estresado. Em, pero que estos flashbacks, estas reacciones completamente desreguladas, de rabia, de violencia y tal, puedan venir de la fase prenatal, de cuando están en el útero materno, yo, y esta es mi opinión, no es científico, y por mi experiencia, yo diría que esos flashbacks y estas reacciones totalmente desreguladas vienen de la experiencia vivida, más que de un cortisol o algo que llega a través del riego sanguíneo, que también es importante su presencia, ojo, que no la niego, ¿eh? Pero yo diría que los flashbacks vienen de las experiencias y del trauma complejo vivido durante la estancia con la familia. De ahí diría yo que vienen, y es mi opinión, ¿eh? Obligar a ir a la escuela, desgraciadamente es que si no llevas al niño a la escuela, intervienen servicios sociales y entonces sí que estamos fastidiados. Entonces, cuando el niño no quiere ir, todos le duele la barriga o llora o tal, hay que averiguar qué está pasando en el colegio, ¿vale? Porque algo está pasando en el colegio. La mayoría de los niños o muchos de ellos ponen pegas para ir al colegio. ¿Por qué? Porque vuestra casa, vuestro hogar para ellos ya es un entorno seguro. Y sacarlos de ahí y llevarlos al colegio, ya os digo, es como llevarlos a la guerra. Pero cuando el niño muestra demasiado disconfort para ir al colegio, hay que ir al colegio, hay que averiguar, hay que intentar que el niño verbalice, hay que averiguar qué está pasando ahí. Porque seguro que hay algo, o niños que le molestan, o un profesor con cero empatía, o castigo, o que siente que está muy por debajo del nivel de aprendizaje y eso le frustra muchísimo. Ahí tenéis que hacer vosotros de, una labor de investigación. Ahí tenéis que investigar qué es lo que pasa. De detectives. Yo siempre les digo a los padres con los colegios, en el colegio hay que hacer de detectives, pero sin que ellos se den cuenta, porque enseguida se ponen a la defensiva, ¿vale? Pero tenéis que estar muy atentos a cómo les tratan en el colegio, a cómo viven sus dificultades y tal. Ahí tenéis que hacer de detectives, pero siempre desde el buen rollo, desde la mano izquierda y tal. Y obligarles a ir a la escuela es que hay que obligarles, o sea, es que no queda otra. Necesidad de sentirse querido. Bueno, yo muchas veces me río porque los padres me dicen, mira, ¿cuántas veces hay que decirle a los niños, a nuestros hijos, pero ya adolescentes? Tengo un adolescente con 16 años y está todo el día preguntando a la madre, ¿pero tú me quieres? Sí. Pero cuando me enfado también me quiere y me vas a querer siempre. Y la necesidad de sentir y de escuchar que se les quiere a veces es diaria y es infinita. Pero a eso también hay que ponerle un límite, ¿vale? Porque es una llamada de atención. Más que una necesidad de que el niño te diga, ¿tú me quieres? Tú le digas, sí, sí, yo te quiero mucho. Ah, vale, el niño le tranquilizas un poco. No, cuando te lo pregunta 10 veces lo que está es llamando la atención, ¿vale? Ojo con esto. Hay que dedicarles atención y dedicarles tiempo, pero tampoco atender todas sus demandas. Entonces, cuando el niño pregunta 4 veces ya, ¿tú me quieres? Pero tú ya se le dice sí, pero ya no me lo preguntes más, porque tú tienes que creerme. Y yo ya te lo he repetido muchas veces y además te lo demuestro, porque yo te cuido, yo te llevo al parque, yo juego contigo, yo tal. Luego ahí ya sabes, es como verbalizarle, hacerle una representación mental de por qué el niño debe pensar que yo le quiero. Pero repetírselo tantas veces como el niño demanda, no, ¿vale? Porque es una llamada de atención. La inseguridad durante años, pues
Sí, desgraciadamente va a depender de varios factores. De la resiliencia, que todos sabéis ya lo que es la resiliencia, o sea, de los propios recursos que el niño tiene. De esto va a depender que esa inseguridad y esas dificultades en las relaciones, en las habilidades sociales, en el aprendizaje sean más o menos duraderas. De los recursos del propio niño. De los recursos vuestros, de cómo vosotros percibáis al niño, cómo percibáis sus dificultades y sus problemas. De eso va a depender que el problema se cronifique, se amplifique o se minimice. Em, yo siempre digo que el éxito de la adopción, del acogimiento, está en los adultos, no en que el niño esté más o menos herido. El éxito de que el proceso vaya bien, de que se cree un vínculo sano, está en los adultos, en las capacidades parentales del adulto, no en cómo el niño se adapte o el niño integre su historia. Vosotros tenéis que ser padres y acompañadores terapéuticos. Entonces, de eso va a depender que el malestar y las dificultades del niño duren más o menos tiempo. Va a depender de vosotros. Es una responsabilidad tremenda la que yo os echo encima al decir esto, pero de verdad que os lo digo en base a mi experiencia con familias adoptivas. No lo he leído en ningún sitio. No. He conocido familias con niños muy dañados y los padres con unas capacidades parentales y una empatía y una sintonización increíbles y los niños han mejorado espectacularmente. Y al contrario, niños que venían con dificultades, bueno, muy manejables y muy tal, con poco tiempo de exposición al trauma, pero luego los padres no han sabido mirar al niño herido, no han sabido tratarle, han sido muy estrictos y tal, y el proceso ha ido involucionando. Así que yo, bueno, os transmito a vosotros que gran parte de lo que dure este tiempo y tal es responsabilidad vuestra. Creo que he respondido a todas, Fina. Sí, hay una pregunta que plantea, vale, sabemos y reconocemos y entendemos que nuestros hijos tienen sus heridas, ¿no? Y que estamos para sanarlos y no para cubrir nuestras necesidades como padres. Pero es normal que nos sintamos así. Y así me imagino cuando nos sentimos mal, a pesar de que sabemos que nuestros niños vienen con esas heridas. La pregunta es absolutamente normal porque somos seres humanos y las madres además somos especialmente sensibles y las mujeres con que se ponga un poco como en tela de juicio si lo estamos haciendo bien o no, es absolutamente normal. Fíjate, porque estos niños vienen dañados y porque yo he valorado a muchas familias, ¿vale? Que iban a ser familias adoptivas y es como que siempre nos hacemos y nos creamos unas expectativas sobre ese niño. Entonces, cuando tú te hacen ver los técnicos que el niño puede venir dañado, que puede traer secuelas, que puede tal, la mayoría de las parejas y la mayoría de las personas que van a adoptar creen que van a poder con cariño, con paciencia, leyendo libros y tal, digamos, ayudar a que el niño lleve una vida normal, una vida más o menos funcional. Pero luego descubres que es, bueno, más complicado, igual que la parentalidad biológica, más complicado de lo que tú habías imaginado cuando tienes al niño en la barriga, porque eso es la realidad de la vida. Y en algún momento cuando el niño te dice, esto es una casa de mierda y yo te quiero ir y tú no eres mi madre y tal, hombre, tenemos un corazoncito. Entonces es normal que te sientas mal. Pero después, pasado ese tiempo en el que uno puede llorar o puede sentirse triste, tal, nunca delante del niño, porque si le demuestras al niño que te ha dado en un sitio que te duele y que te has venido abajo y que con sus palabras que no tienen intención de hacerte daño, simplemente de ponerte a prueba y de sacar su rabia, ¿vale? Es todo como un compendio. Después de eso, tú no puedes demostrarle al niño, oye, me has hecho daño, estoy triste, lo hacen algunos padres, ¿eh? Y yo estoy triste ahora porque tú me has dicho esto y tal. Buah, lo que hacemos es crearle un sentimiento de culpabilidad que el niño es el que dice en ese momento, bueno, no hago nada bien, porque les enfado todo el tiempo y encima ahora le hago daño. Entonces, si el niño ha desarrollado ya un poco de empatía, ¿vale? Que es uno de los objetivos vuestros, el niño se va a sentir muy mal si te ve a ti sufrir. Entonces tú te tienes que permitir sufrir y sentirte mal porque te han dicho algo que te duele y de una personita que para ti es importante. Pero después, Miriam, tú tienes que racionalizar y decir, me lo ha dicho un niño herido, me lo ha dicho un niño que me pone a prueba y un niño que necesita saber a cada momento que yo le quiero. Así que venga, vamos a comportarnos como adultos sanos y vamos a devolverle, oye, no me gusta que me digas eso, ¿eh? Porque yo soy tu madre y porque yo te quiero y yo voy a estar aquí, así que no me gusta que me digas eso. Y ya está. Y pasar a otro capítulo de la novela. Pero es Vale, totalmente normal. vale, gracias. Nada. Y fijaros aquí, ahora en cómo condiciona el estilo de apego,
yo tenía la ilusión de que pudiéramos ver el vídeo de Still Face porque está en los materiales del curso que Fina ha organizado maravillosamente bien y es un vídeo cortito donde se puede ver de forma muy gráfica lo que yo estoy explicando, ¿vale? Cómo es la mentalización del niño con la madre y cuánto depende el niño del estado de ánimo, del estado emocional y de la conexión de la madre con él. Entonces no vamos a verlo porque los entendidos en tecnología, que yo no soy una de ellas, me dicen que no sería posible verlo porque se ralentiza y tal, no sería posible verlos todos al mismo tiempo, pero a mí me gustaría poneros como primera tarea del curso que veáis este vídeo, ¿vale? Y que hagáis al ritmo que vosotros podáis y en el tiempo que os podáis permitir, pero que hagáis aportaciones al foro sobre qué os ha parecido, ¿vale? Si os ha clarificado lo que estamos viendo hoy, todo lo que estamos hablando, después de ver el vídeo. Entonces, bueno, la teoría del apego, sabéis que es de John Bowlby, eso lo sabe ya todo el mundo, y nos explica por qué los bebés desarrollan unos modelos operativos internos, ¿vale? Una expectativa sobre el adulto. Venimos hablando de esto ya toda la tarde. El niño, digamos que nace con una necesidad de sentirse protegido, querido, tocado, mecido. Cuando el niño ve que esas expectativas no se van cumpliendo, porque siente a veces que tiene miedo, que tiene frío, que tiene hambre, que tiene tal, o siente que le gritan o que le maltratan o tal, el niño ve que esas expectativas no se van cumpliendo, pero además va integrando, ¿vale? Que la relación con los adultos no es segura. Él no se siente seguro con los adultos. Entonces, con estos padres de los que provienen la mayoría de los niños del sistema de protección, el niño desarrolla un apego inseguro. Pero ¿qué pasa cuando el padre y la madre son atentos, predecibles y tal? Pues que el niño interactúa con el mundo y con las personas de manera segura. Esto se entiende, ¿verdad? Un niño que está acostumbrado a tener relaciones sanas, donde se le escucha, donde se le abraza, donde se le recuerda que le quiere, se le recuerda lo bien que hace las cosas y tal, él confía en el resto de personas porque se siente sentido y se siente visto por los adultos. Pero al contrario, es lo que decía Bowlby, al contrario, un niño que no se siente visto, que no se siente protegido, que no se siente seguro, desarrolla un modelo interno negativo. Y de ahí viene el no puedo, no puedo, no soy capaz, es que no soy. He tenido niños en consulta que se golpeaban, es que soy tonto, soy tonto, soy tonto, soy tonto. Y claro, los padres se desesperan cuando el niño dice esto, ¿no? Pero él en ese momento se siente así. Entonces, ¿qué pasa con estos padres? La mayoría del sistema de los niños de expresión que son incoherentes, impredecibles, que rechazan, que maltratan, que abusan y tal, pues que son el germen de un apego inseguro. Y las expectativas que el niño desarrolla frente a los próximos cuidadores que vaya a ver en su vida son de impredecibilidad, de desconfianza, de miedo, de inseguridad, ¿vale? Esto es súper interesante que todos los padres adoptivos, acogedores, familias colaboradoras supieran de qué forma el niño desarrolla ese modelo suyo interno, de cómo se percibe a sí mismo y de cómo percibe las relaciones y percibe a los demás. Entonces, apuntaros por ahí, porque el vídeo dura como 5 minutos, Fina, ¿puede ser? Muy cortito, sí, 4 o 5 aproximadamente. minutos. Sí, muy cortito. Vale, me gustaría, os pediría que lo vierais, ¿vale? Y que hicierais aportaciones al foro, porque yo recuerdo que cuando empezaba a estudiar sobre el apego y cuando vi este vídeo, dije, ostras, porque además es un vídeo real, o sea, grabado con una madre y un niño en una situación real, y ves la reacción del niño y dices, madre mía, todavía te das más cuenta, ¿no? Y eres más consciente de la responsabilidad que tenemos los adultos con los bebés. Entonces, bueno, os pido encarecidamente que veáis este vídeo porque os va a resultar muy interesante. Comprender las heridas en el apego de los niños. Cuando las heridas en el vínculo de apego son muy severas, ¿a qué se refiere esto? Cuando ha habido mucho maltrato, mucho abandono emocional. Fijaros que el abandono emocional no deja secuelas, no deja heridas, no deja moratones, pero deja graves secuelas. Son los niños que peor pronóstico tienen, son los que han sido abandonados emocionalmente. Hace más daño no prestarle atención a un niño, ninguna, o sea, ser indiferente, ni cariño, ni premiar, ni castigar. Simplemente el niño no existe. Ojo, que esto no se da solo en la familia del sistema de protección.
que también conozco muchas familias biológicas, familias bien, familias normalizadas, donde al niño no se les ve, por los padres que tienen su vida, su trabajo, sus historias y tal. Entonces, la negligencia emocional, el abandono emocional hace un daño terrible, ¿vale? Son heridas muy severas que llamamos nosotros. ¿Y qué pasa después con estos niños? Pues que rechazan lo que más necesitan. El niño que te dice, yo no te quiero y no necesito nada y tú no eres mi madre y no me digas cómo tengo que hacer las cosas y tal, está rechazando aquello que más necesita y es que le digas que le quieres, que hace las cosas bien, que tú estás ahí para ayudarle, ¿vale? Precisamente lo que necesitan para sanar es lo que rechazan. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? Porque a veces las relaciones se convierten en un objeto fóbico, pero con los adultos y con los niños en el colegio, ¿vale? Porque no confían en que nadie les ayude. Algunos niños dicen, yo no tengo amigos, porque todos me pegan o me piden cosas, si les doy chuches son mis amigos, pero si no, no. Y mi madre si me porto bien, si hago los deberes, si no se enfada. Es como todo a cambio de algo. O sea, yo tengo que hacer todo a cambio de algo, tengo que hacer lo que se espera de mí. Y no soy capaz. Es que no soy capaz, no tengo mi mente regulada y ordenada como para hacer lo que se espera de mí. Y esto le genera muchísima frustración. El niño llega a veces a sentirse tan ansioso y tan desesperadamente sentido que rompen, ¿vale? Rompen, me refiero ahí con que se aíslan. Hay muchos niños y de hecho son mal diagnosticados como TEA, trastornos del espectro autista o de Asperger o TEA, porque son niños que están en su mundo. Y aquí muchas veces en el diagnóstico hay confusión entre la disociación y los niños que puedan tener trastornos TEA o autistas. Pero fijaros que yo he tenido la experiencia con muchos de estos niños y creo que no tienen ni una cosa ni otra. Simplemente se han desconectado del mundo porque no creen que haya nada bueno para ellos ahí. No esperan nada de los demás, en cierta forma. ¿Vale? Fina, me dice que alguien está esperando para entrar. Sara. Vale. Los primeros 3 años de vida son fundamentales. Esto siempre me lo pienso si ponerlo o no. Vamos a ver, la teoría dice que sí, que los 3 primeros años son fundamentales para el desarrollo de los vínculos y para el desarrollo de la mente infantil. Pero claro, muchos adultos cuando leen esto y escuchan esto tienen miedo y dicen, vale, ¿y si nuestro hijo lo hemos adoptado o ha llegado a nuestra familia con 4 o 5 años ya tiene daños irreversibles? No, no. Pero va a tener muchas más dificultades en todas las cosas que hemos dicho antes, a la hora de la atención, a la hora de autocontrolarse, de los impulsos, ¿vale? Va a tener muchas más dificultades si el niño ha estado expuesto a trauma complejo a partir de los 3 años. Simplemente eso, y simplemente por eso lo pongo. Pero siempre me lo pienso porque algunos padres me dicen, es que nosotros adoptamos a un niño con 6 años, nosotros tenemos acogido a un niño con 8. Entonces, como que algo ya es irreversible. No, nunca nada es irreversible, ¿vale? Hay que tener las herramientas adecuadas y la formación e información adecuada. Por terminar con el concepto del apego sano, yo os estaba hablando de que el niño integra que es valioso y que es digno de ser amado, o lo contrario, ¿vale? Esto es así. Y esto es lo que llamamos representación interna. Hoy ha salido ya varias veces. Cuando el niño dice no puedo, no puedo, no puedo. O cuando el niño a veces dice no quiero, no quiero, no quiero. ¿Por qué? Porque tiene una representación interna de la negativa, pero de sus figuras de apego, cuando ha vivido en este entorno de negligencia, de abandono y tal, las expectativas que tiene con respecto a esos adultos, ya lo hemos dicho, son totalmente negativas, no espera nada de ellos, pero ese es su entorno seguro. Entonces, ¿qué pasa cuando está con familias estructuradas y sanas, como sois todos los que me estáis escuchando hoy? Que el niño necesita una representación interna de sus cuidadores como personas disponibles y estables, pero sobre todo separadas de sí mismo. No sé si alguno de vosotros se identifica con esto. Los niños al principio están como muy apegados a ellos, no pueden separarse, no quieren salir de casa, no quieren ver a otras familias. Cuando empiezan a vestirse, se montan en el coche tal como que entran en pánico. Porque sienten que necesitan, pero necesitan urgentemente estar solo con estas 2 personas adultas con las que empieza a sentirse seguro, no quiere saber nada más del resto del mundo. Y él siente que es lo mismo, se siente como
fusionado con estas personas. Y el niño tiene que desarrollar un sentimiento de sí mismo como persona independiente, ¿vale? Yo ahora me siento seguro porque hay dos personas que cuidan de mí y yo tengo interés en las relaciones con otros niños, tengo interés en leer, tengo interés en aprender, ¿vale? Porque una cosa importante que no hemos dicho, cuando el niño vive en modo supervivencia, tantos niños que tienen problemas de aprendizaje y problemas en el colegio, es porque la mente del niño no puede estar en la exploración y en la supervivencia. No sé si esto se entiende. El cerebro, digamos que atiende a un modo, a una forma de estar. Lo normal y lo sano es el modo exploración. Y el modo exploración empieza con el gateo, terminan andando, empiezan con los cuentos, terminan escribiendo letras, van al colegio, aprenden y tal. Pero cuando un niño teme por su vida y siente que está en peligro, no puede estar en modo aprendizaje, solamente está en modo supervivencia. Yo esto se lo he explicado a muchos profesores, a muchos orientadores, a muchos padres, porque el niño es que no quiere, es que no pone atención, es que es muy vago, es que no quiere hacer las tareas. No, su mente está en modo supervivencia, en modo alarma. Entonces solo está pendiente de si alguien le ataca, alguien le dice, alguien le riñe, algún niño se acerca, ¿vale? Esas respuestas suyas son de supervivencia. Y ahí es incompatible el aprendizaje. Entonces el niño necesita desarrollar una representación interna de los cuidadores como personas estables, para así desarrollar la representación suya también en sentido positivo. Mira, el niño está acostumbrado al caos, el niño no está acostumbrado a situaciones felices, a momentos de seguridad, de protección, donde se le demuestra amor. Entonces el niño provoca lo que conoce. Y esto es algo que a muchos adultos les cuesta entender, porque es, bueno, hemos pasado un día feliz, hemos estado en selva marina, tal, y bueno, a la vuelta ya la lía. O en el mismo día allí, en selva marina, luego ya no quería ver los delfines, no quería comer, no quería tal, y estábamos tan contentos, mi marido lo tenía en brazos, yo estaba dándole besos y tal. Y de repente ellos algo les chirría en su cerebro y digamos que intentan provocar a lo que están acostumbrados a una situación caótica. Esto tiene un doble sentido y un doble objetivo. El comprobar si estos adultos que están conmigo, a los que ahora de repente acabo de fastidiarles el plan, ¿vale? Porque empiezan a dar la lata y a llamar la atención de forma muy negativa, si ellos son capaces de soportarme a mí en este estado. Y segundo, yo me siento inseguro aquí, me siento inseguro fuera de casa, en un entorno agradable, en un entorno tal. Yo me sentía seguro cuando yo la liaba o cuando mis padres la liaban o cuando había gritos, cuando había tal. Y entonces en un momento de desregulación y de descontrol, el niño vuelve a rememorar aquella situación. Esto entiendo que es un poco loco de entender, ¿vale? Como, bueno, ¿por qué dentro de momentos felices y tal el niño rememora esto? Porque vuelve al lado seguro. Es como que rescata algo de la memoria traumática donde él se sentía seguro. No hay ningún niño que haya sido retirado de su familia biológica que voluntariamente haya querido irse. Yo he presenciado desgraciadamente algunas retiradas y son muy tristes y muy desagradables, porque ves las condiciones en las que están y el niño aún así se aferra a la pierna de la abuela, de la madre y no quiere irse de allí. Entonces, fijaros, cuando él tiene como muy integrado que ese entorno que conoce es el que le da seguridad, aunque sea totalmente desestructurado, pues en los momentos de felicidad con su nueva familia rememora el caos que conoció. ¿Vale? Charo, en relación al mismo tema, otra familia plantea que niños controladores, es decir, niños que están felices hasta cierto punto, en un momento determinado, se controla la situación. Los niños controladores todos. Estos niños del sistema de protección son controladores todos, no algunos. Algunos los habréis identificado como controladores y otros diréis, bueno, es que le gusta mucho llamar la atención, y otros diréis, es que son muy glotones y está todo el día pidiendo comida, y otros lo muestran de otra manera. Los niños necesitan tomar el control. Fijaros, porque no lo han tenido. Los niños han estado sometidos a todas estas barbaridades que hemos estado diciendo, ¿vale? Y no han tenido el control. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño llega a un entorno donde por lo menos hay tranquilidad, donde se le atiende, donde se le escucha? Que él necesita tener el control para no volver a sentirse como se sintió en su familia de origen. Entonces, los niños esos son controladores todos, en mayor o menor medida, todos, que no os quepa ninguna duda.
Cuando identificamos y nos damos cuenta de que el niño intenta controlar en muchas situaciones, ahí tenemos nosotros ya que tomar medidas. Y además verbalizarle, no, ahora controlan papá y mamá. Nosotros ponemos las normas. No, tú relájate, tú no te preocupes que esto ya lo llevo yo, esto ya me ocupo yo. ¿Vale? Hay que ir quitándoles la noción de que ellos necesitan tener el control, porque ya hay dos adultos ahí para controlar. Y esto se da con mucha frecuencia y con mucha más intensidad cuando hay grupos de hermanos. Uno de los hermanos intenta cuidar de su hermano, ya con la nueva familia, intenta controlar a los adultos, intenta darles un mensaje de este me encargo yo, porque en mi familia de origen me encargaba yo y yo tenía el control. Y aquí quiero hacer exactamente lo mismo. Yo soy el responsable y el que está capacitado para cuidar de mi hermana o de mi hermano. ¿Vale? El tema del control es una de las dificultades que con más facilidad y con más intensidad encontramos en estos niños. Pero los adultos debéis de estar atentos a eso. ¿Sigo? No te oigo. También saben utilizar el victimismo, ¿no? Hacerse víctimas en esas situaciones, ¿no? Y Que tenga que ver con el autocontrol, dices. Con el control, perdón. sí, El control. Bueno, a mí muchas veces me da pena porque es verdad que se hacen la víctima cuando se les niega algo, cuando se les riñe por algo, porque ellos no quieren no cumplir las expectativas de los adultos, ellos quieren cumplir las expectativas. Lo que pasa es que no saben y que su cerebro a veces está muy desorganizado, ¿vale? Las funciones ejecutivas no hacen acto de presencia. Entonces, el hacerse la víctima a ellos les ayuda a es que realmente se sienten víctimas, pero por favor, tú, necesito que me veas como un niño que no soy capaz de hacer esto, que no puedo vestirme solo, que no puedo hacer aquello, que no tal. Y muchas veces tienes que ver también con el control, ¿no? Ay, yo soy una víctima, pues bueno, porque yo soy tonto, porque no sé hacer esto, porque me pegan en el cole, porque tal, porque... Y es una forma de llamar la atención de los adultos. Estos niños son profesionales, yo diría que todos los niños, ¿no? Pero los niños del sistema de protección son profesionales de llamar la atención. Es lo que más necesitan, llamar la atención continua y permanentemente de los adultos. Y unas veces lo hacen de formas más o menos adecuadas y sanas y otras veces de formas totalmente desreguladas. Sí, pero es muy frecuente que se hagan la víctima, pero porque ellos, muchos de ellos en el fondo se sienten víctimas, ¿eh? Sienten que no están a la altura. claro, otra pregunta, pero es diferente, sobre el tema de la medicación. Te hacen una pregunta sobre medicación sí o medicación no. En una niña con necesidades especiales, diagnosticada con conducta desafiante de oposición, y lleva tiempo pensándolo, que no sabe si tú eres partidaria o no eres partidaria. Que eso hay que hacer una valoración. Claro, Los niños que nosotros tenemos en consulta medicados, la valoración la hacemos entre el psiquiatra y el psicólogo, con un diagnóstico primero individual, o sea, por un lado valora el psicólogo, por otro lado valora el psiquiatra es el que tiene la última palabra, eso sí, porque él es el que medica, pero luego se hace como una valoración conjunta. Entonces va a depender de cuántas dificultades en su vida diaria tiene esta niña y a la vez provoca. ¿Me explico? O sea, cuánto de mal se siente ella y cuánto malestar provoca en su entorno, en amigas, en compañeros, en padres, en primos, Hay que valorar eso, pero hay que hacer una muy buena valoración. No se puede responder a la pregunta medicación sí, medicación no. Eso lo siento, pero es que hay que hacer una valoración. Mm. Sí, a mí me quedan como 2 diapositivas, creo que me quedan. terminamos ya y luego abrimos un turno de palabra en directo. Sí, mira, vale, me quedan 2 y es un poco como resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? De lo que es el apego seguro. Para mí hoy era importante el concepto de trauma, el concepto de evento traumático y de trauma complejo, el que tiene que ver con el trauma relacional, con las figuras de referencia, con los adultos, ese es el que más daño hace y ese es el que tiene la mayoría de los niños del sistema de protección, ¿vale? Es el que ha sufrido, al que se han visto sometidos. Entonces, también diferenciar entre el apego y la vinculación, yo creo que ha quedado claro, el apego es la necesidad de sentir seguridad, de sentir disponibilidad y predecibilidad. Cuando el niño confía
cuando sabe que el adulto va a estar ahí y que le protege y le cuida, ahí hay un apego seguro. No estamos diciendo el niño ya quiere a los adultos, ya hay un apego sano y seguro. No, ese concepto no es así. ¿Vale? Ya os digo que si leéis libros y tal, normalmente como que se relaciona mucho el apego con el amor y con el vínculo y tal, pero yo entiendo que son conceptos diferentes. Entonces, un yo querido y deseable es una relación de un niño que espera y confía en los demás, ¿vale? Estamos hablando de qué es lo que pasa cuando ya se ha desarrollado el apego seguro. Pues que el niño confía y además espera. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque los padres, los adultos, son accesibles, son disponibles y son estables. Súper importante. Yo sé que lo repito mucho esto, ¿eh? Pero me encuentro en consulta con muchos padres que están desbordados porque su propia historia les hace eco. Es que me siento desplazada, es que como madre no me siento valorada, es que como padre siento que no tengo autoridad sobre él. Entonces, muchas historias que hacen eco y que resuenan en los adultos, y eso hace que no estén disponibles, que haya mucha más irritabilidad, mucha más tensión y que enturbie la relación con estos niños. Entonces, por eso insisto tanto en que tenemos que ser estables, disponibles y predecibles, porque de esta forma el niño se siente como querido y como deseable, ¿vale? Se siente digno de ser amado. Y el contrario, el apego inseguro es el que traen todos ellos de base, porque es lo que han aprendido, es lo que han vivido, es lo que han mamado casi, y es un niño que ha sido rechazado, ignorado y maltratado. El niño no espera y no confía, aunque ese entorno es seguro y no quiere salir de ahí, pero el niño no espera, porque sabe que la madre un día llega borracha, otro día no está, otro día llega y el padre le pega y otro día se acuesta sin comer y tal, con lo cual el niño aprende a sobrevivir y a cuidar de sus hermanos en muchos casos, ¿vale? Pero no espera nada, no confía en la relación con los demás. Y estos padres, ¿cómo son? Estos adultos inaccesibles, no disponibles e insensibles. Sobre todo le falta la empatía parental. Y entonces el niño se siente rechazado, ignorado. Digamos que este es el germen y el origen de un apego inseguro. Y en el 100% de los casos de los niños del sistema de protección, los niños que os llegan en adopción, en acogimiento, vienen con el desarrollo de este tipo de apego. El modelo interno de trabajo es lo que el niño desarrolla después de sus vivencias, ¿no? Cómo se percibe él, si se percibe como digno de amor, si se percibe con capacidad de resolver las multiplicaciones, si se percibe como capaz de hacer amistades, de tener una respuesta adecuada ante los profesores, los padres. Todo eso se llama MIT, modelo interno de trabajo. Y el apego, ¿vale? Tiene mucho que ver con esto. Cuando el niño tiene un apego sano y confía en los demás y tal, y confía en sí mismo, esto determina sobre todo tres aspectos súper importantes del desarrollo de la personalidad. Es la representación que tiene de sí mismo, ¿vale? Aquí está expresada en plural, la representación que tenemos de nosotros mismos. Si pensamos que somos personas valiosas, personas capaces, personas equilibradas mentalmente, ¿vale? El apego seguro tiene que ver con esto, con la representación que tenemos de nosotros mismos. Con la representación que tenemos de los otros, ¿vale? No sé si os ha pasado, hay gente que es muy negativa y dice, bueno, la gente va siempre a lo suyo. Estas frases se escuchan en la farmacia, en los amigos. Bueno, la mayoría de la gente son muy egoístas, todo el mundo va a lo suyo. Yo cuando escucho esas frases me da mucha pena, porque yo pienso que en el mundo hay muchas más personas buenas que malas. Estoy convencida de eso. Cuando alguien se cae en la calle o le pasa algo, acuden 7 personas. O cuando pasa algo que se te avería el coche, que hay un accidente, se paran 7 coches y ponen en riesgo su vida. Yo cada día veo muestras de que hay más personas buenas que malas. Pero nuestras propias vivencias y nuestra propia experiencia vital y sobre todo la relación con los adultos de referencia a veces nos hacen llegar a la conclusión de que los otros no son de fiar y de que no esperamos nada de los otros. Y sobre todo también elaboramos una representación de las relaciones. Oh, este es un tema que da mucho de sí. ¿Cómo se relacionan estos niños? ¿Cómo empiezan sus primeras relaciones sentimentales en la adolescencia? Sufren muchísimo, tienen relaciones tóxicas, tienen relaciones de mucha dependencia, porque su modelo interno de trabajo es negativo. Entonces ellos creen que estando al
absolutamente disponibles con sus novietas o sus novietes, se van a sentir queridos, van a obtener una recompensa y tal. Y de ahí vienen muchas veces las relaciones descompensadas o tóxicas que se llaman hoy, ¿no? Entonces, el modelo interno de trabajo, el apego, condiciona estos tres aspectos: la representación que el niño tiene de sí mismo, la representación que tiene de los otros y la representación que tiene de las relaciones en general. Y ahí es donde se maneja mal, ¿vale? La mayoría de estos niños tienen dificultades ahí. Se consideran torpes, poco valiosos. Los niños que tienen rasgos diferentes no les gustan, la mayoría no les gustan sus rasgos, no confían en los otros niños, no confían en los adultos y no confían en la relación. Yo creo que porque el material es mucho más amplio, yo creo que debo aclararlo, el material, el contenido que hemos subido es mucho más amplio, pero hoy hemos hecho un resumen, ¿vale? De lo que yo consideraba que era más importante y más interesante.